La ciudad de Zaragoza tiene siglos de historia. Su fundación se remonta al año 24 a.C., cuando los romanos sentaron las bases de la actual urbe y la llamaron César Augusta. Esta construye las bases de la ciudad futura, en la ribera sur del río Ebro. La aldea romana estaba rodeada por una muralla que controlaba el acceso y tenía un puente que cruzaba el río. Este puente fue reconstruido en el año 1440, ya que el anterior puente romano no estaba operativo en esa fecha. El puente se pasó a llamar el Puente de Piedra. Para aquel entonces, la ciudad medieval no había experimentado cambios significativos. Se mantenía la muralla y seguía habiendo un solo puente en la ciudad. Avanzando en el tiempo, llegamos al siglo XIX, concretamente al año 1808. En este año se produjo la Guerra de la Independencia Española. Los franceses habían conquistado la mayor parte de la península ibérica, pero con el levantamiento del 2 de mayo y su posterior avance hacia el norte, Zaragoza se liberó de la ocupación francesa. En este año, la ciudad empezó a expandirse lentamente. Seguía teniendo la misma morfología urbana que la que tuvo en la época romana y medieval, y la muralla seguía en pie. Sin embargo, el crecimiento durante los años siguientes fue lento. El aspecto de Zaragoza era sombrío y el escaso crecimiento económico no permitió que se desarrollara fácilmente. La mayor parte de la ciudad se seguía concentrando en el margen sur del río Ebro. Al otro lado del Puente de Piedra, no había más que granjas y tierras de cultivo, y el crecimiento en esa zona era escaso. No fue hasta el año 1870 cuando se produjo un cambio significativo en la ciudad. La aparición del ferrocarril supuso un hito en su historia. Gracias a la Compañía de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, se desarrolló el ferrocarril en Zaragoza. En el año 1861 se construyó la estación del norte en la ribera norte del río, y en el año 1865 la estación de Campo Sepulcro en la opuesta. Ambas estaciones formaban parte de la línea ferroviaria Madrid-Barcelona. Para poder realizar este viaje, los viajeros que venían de Madrid se tenían que bajar en la estación de Campo Sepulcro y coger una diligencia que cruzase el Puente de Piedra y que llegara a la estación del norte, en la cual podían continuar su camino por vía férrea hasta Barcelona. Este viaje era poco eficiente y se perdía mucho tiempo en cambios de tren y diligencias. Además, no era un viaje cómodo para el viajero. Para evitar estos cambios de transporte y la incomodidad que conlleva, la ciudad empezó a construir un puente ferroviario en el año 1868 y se finalizó en el 1870. Gracias a este nuevo puente, la línea ferroviaria Madrid-Barcelona podía cruzar la urbe sin necesidad de hacer escalas. Esto provocó un efecto inmediato en el núcleo urbano. Las estaciones se convirtieron en nodos y centros neurálgicos de actividad y se convirtieron en motores económicos. En los alrededores de la estación del norte se establecieron numerosos comercios y se construyeron viviendas. Todo ello permitió el crecimiento de Zaragoza en el margen norte de la ciudad, algo impensable hasta la fecha. Las casas bajas y las granjas se demolieron y fueron sustituidas por calles llenas de bullicio y gente. Por fin se desarrollaba la zona norte. La llegada del ferrocarril a la ciudad y el nuevo flujo de personas y comerciantes hicieron que ésta se desarrollara rápidamente en torno a las estaciones de ferrocarril. Esto supuso un problema para la metrópolis. En el año 1870, Zaragoza contaba con dos puentes, el Puente de Piedra y el Puente de la Almozara. Por el primero podían pasar personas y diligencias, pero el segundo, solo el ferrocarril. Es decir, todo el flujo de personas debía cruzar el río por el mismo puente, el Puente de Piedra. Además, el efecto de la estación del norte sobre la ciudad trajo consigo que el tráfico de personas y mercancías de un lado a otro del río se incrementara exponencialmente. Con todo ello, el Puente de Piedra no podía canalizar tal tráfico, por lo que la ciudad necesitaba otro puente. Para solucionar este problema de tráfico y cuello de botella, en el año 1895 se construyó el Puente de Nuestra Señora del Pilar.
Este puente canalizó el tráfico inducido por la estación del norte y alivió la situación que había en el puente de piedra. Además, este nuevo paso permitió a la ciudad crecer hacia el este y el norte, creándose nuevos barrios. Hasta aquí la evolución de Zaragoza referida a sus puentes a lo largo del siglo XIX. Hemos podido observar cómo la construcción de puentes tiene un efecto vertebrador sobre una ciudad. Cabe destacar que los puentes comunican zonas pobladas y que sin ellas la construcción de un puente carece de sentido. Zaragoza había desarrollado su crecimiento a lo largo de los siglos en la ribera sur del río Ebro, pero con la construcción de nuevos puentes y la aparición del ferrocarril, la ciudad pudo superar esta barrera fluvial y expandirse hacia el norte, produciéndose un crecimiento demográfico y económico que elevó el estatus de la urbe. Para acabar, y como imagen final, la ciudad de Zaragoza en la actualidad queda así. En ella podemos observar en rojo las calles existentes en 1808, en verde las del año 1870 y en morado las de 1895. Evidentemente, las calles han sido remodeladas y quedan en color naranja. Pero la esencia de la ciudad histórica y el paso de los años queda latente en esta ciudad a orillas del río Ebro.